he tenido un inconveniente, además tengo algunas reuniones pendientes, y bueno, esperemos solucionar esto lo antes posible para que podamos tener las diapositivas, las presentaciones como siempre nosotros hemos pretendido realizar y tener. Habíamos estado viendo, gracias a todos los que están conectando con sus cámaras, que me permiten también verlos, me permiten hacer el seguimiento correspondiente. Habíamos visto la posibilidad de hablar el tema de los procesos inmediatos. Hemos tenido ya antes la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema de los procesos especiales. Gracias a los que, digo, se están conectando con sus cámaras para yo poderlos ver, poder tener una interacción. Creo que por ser domingo, la siguiente clase que vamos a tener, o lunes, creo que yo quería plantearles hoy día una posibilidad. O sea, vamos a ver si es posible. Como les digo, tengo condiciones bastante complejas hoy día para plantear la sesión, eh, porque, como verán, estoy desde mi celular, pero eh, quiero recordarles lo que más o menos hasta este momento hemos estado conversando. Hemos visto el tema de los procesos especiales, hemos visto qué son los procesos especiales, cuántos son los procesos especiales, para qué sirven los procesos especiales, por qué se ha decidido hacer procesos especiales. Eh, Hemos visto algunos procesos especiales que son importantes, hemos aterrizado ya y hemos empezado a ingresar con algún tipo de profundidad en el proceso inmediato. Habíamos dejado de lado el tema de la colaboración eficaz. Hoy vamos a conversar algo sobre la colaboración eficaz y vamos a tratar de solucionar el tema de la laptop para tener nosotros las condiciones óptimas para continuar la sesión. Eh, ¿Qué es la colaboración eficaz? Es un proceso que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad organizada. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Es un proceso que se da en el marco de delitos especialmente graves. Se ha pensado en un proceso que, si bien es cierto, se puede utilizar en casos que no ameriten crimen organizado, que no ameriten peligrosidad, pero también está pensado en delitos que sí admiten algún nivel de peligrosidad y de organización criminal. Como ustedes recordarán, el delito es cada vez más complejo. El delito, un tiempo a esta parte, se está cometiendo con fines patrimoniales, con fines económicos. Normalmente, la actividad delictiva, normalmente los delitos se cometían por odio, por venganza, por pasión. Pero hoy día los delitos se están cometiendo en gran parte por lucro. Hay un gran número de delitos que se están cometiendo con un ánimo que es obtener ganancias, obtener riquezas, obtener dinero. Entonces, cuando vemos que el delito se comete para obtener riquezas, para obtener ganancias, para obtener dinero, estamos hablando de un delito que es un delito económico, un delito económico que al que lo comete le genera réditos y esos réditos le genera poder, un poder primero económico que posteriormente puede trasladarse a ser un poder político. Y cuando ese poder económico se traslada y se convierte a un poder político, es cada vez más difícil de vencer a estos criminales porque crean normas favorables, porque copan instituciones, porque corrompen. Entonces, eh, siempre se ha dicho que ese crimen organizado avanza sobre dos grandes pilares. Un pilar es la corrupción por el poder económico que tienen y otro pilar es el lavado de activos. Como manejan dinero, lavan activos. Entonces, combatir esta criminalidad no es sencilla. Es una criminalidad que tiene matices bastante complejos, que tiene matices como globalización, se globaliza, trasciende fronteras, trasciende localidades. Si ustedes ven el Tren de Aragua, el Comando Vermelo, los Lobos,
los choneros, el cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, la nueva generación, etcétera. Son cárteles internacionales que operan en Perú. Entonces, este crimen traspasa fronteras. Este crimen hace presencia en varios países del mundo. Miren, un crimen no tan violento, Odebrecht. Odebrecht que generaba contratos en varios países con una fórmula de corrupción bastante fuerte. Eso es una característica de estos criminales que se globalizan, ¿no? Que traspasan fronteras. Entonces se globalizan, tienen poder político, tienen poder económico, funcionan como ser una empresa, ¿de acuerdo? A veces son violentos, a veces no tanto. Imagínense ustedes estos delitos que hoy día están cometiéndose mucho en el Perú, que son las extorsiones, los sicariatos. Las más de las veces son organizaciones las que están atrás. Hay un conocido criminal que ha sido capturado en el extranjero, líder de una organización de extorsiones, y recientemente lo han traído al Perú. Esas son muestras de cómo está la criminalidad hoy día. Entonces, primera conclusión a la que yo quiero llegar esta noche es que la criminalidad que tenemos hoy día ya no es una criminalidad de pasión, ya no es una criminalidad de odio ni de venganza. Es una criminalidad que busca ganar dinero, empodera, copa, infiltra, corrompe a los persecutores, mueve grandes cantidades de dinero que meten al mercado de una manera indebida, y eso es lavado de activos. ¿Cierto? Se diversifican, no cometen un delito, cometen varios delitos en simultáneo. Y eso los hace sumamente peligrosos. Entonces, esta criminalidad es la que vamos a enfrentar con técnicas especiales de investigación, con ciertos procesos especiales, con ciertas medidas limitativas de derechos con fines de investigación. Esta criminalidad, por ejemplo, la vamos a enfrentar utilizando escuchas, utilizando allanamientos, utilizando levantamientos de secreto, medidas limitativas de derechos con fines de investigación, técnicas especiales de investigación. Y vamos a echar mano también de procesos especiales. Y entre los procesos especiales de los que vamos a echar mano, tenemos el proceso de colaboración eficaz. ¿De acuerdo? ¿Qué es la colaboración eficaz? Un proceso especial pensado en delitos complejos, en delitos complicados, en delitos graves, donde existe, y esta es la frase que quiero que todos ustedes se graben, información que se quiere obtener de difícil consecución, información de imposible consecución. ¿De acuerdo? Un ejemplo de una información de difícil o de imposible consecución es, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, ¿no? Si ustedes ven el caso de Odebrecht, en el caso de Odebrecht, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente en el caso de Odebrecht? Los codinomes, ¿no? Esos nombrecitos que Barata les ponía a los corruptos, a los que los sobornaba, ¿no? Algunos nombrecitos, ¿no? ¿Cierto? Y esos nombrecitos, siglas, claves con las que él manejaba, obviamente, ¿dónde estaba? Pregunto a todos, ¿dónde estaba? ¿A quién correspondía cada nombrecito, cada codinome que Barata ponía? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en alguna computadora? ¿Estaba el nombre en alguna base de datos? ¿En algún archivo? ¿O ese nombre lo había puesto? ¿Y a quién correspondía? Únicamente lo sabía Barata, ¿cierto? Entonces yo pregunto, esa información de a quién corresponde a cada codinome, cada nombrecito, ¿es una información de fácil o de difícil consecución? Les pregunto y díganme en el chat, ¿eso es una información de fácil o de difícil consecución? Los leo. ¿Qué tipo de información es esa? ¿De fácil o de difícil consecución? Pregunto. Nadie escribe en el chat. Eso quiere decir que parece que tengo un problema de comunicación. No me están. Ah, Katy me dice, Kelly me dice, es una información de difícil consecución, de difícil obtención, de difícil consecución, de difícil obtención. Perfecto, es difícil de identificar. Yo no creo que sea difícil, yo creo que es imposible de identificar, por lo menos por formas normales. ¿Quién es? ¿Quién sabe a quién corresponden esos nombres? ¿Quién sabe a quién se refería cuando decía AG? ¿A quién se refería cuando decía el bigotón? ¿A quién se refería cuando decía la chata?
¿A quién se refería? Pregunto, ¿a quién se refería? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? ¿Quién tiene esa info sobre eso? Así es. ¿Quién dice? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? ¿Únicamente sabe Barata o no? Solo Barata sabe quién es. ¿Y esa información dónde está? En su cabeza. Entonces yo les pregunto, ¿toca negociar con Barata o no? ¿Toca plantear una colaboración eficaz con Barata o no? Pregunto, toca. Porque esa información es de difícil o de imposible consecución, de manera tal que si no negocio con Barata, de manera tal que si no llego a un acuerdo con Barata, de manera tal que si no realizo esto, automáticamente esa información se pierde. ¿Estamos claros? Automáticamente esa información se pierde. Entonces, apreciados doctores, apreciados colegas, ahí toca negociar. Y toca decirle costo-beneficio. Dame la información de a quién corresponden estos nombrecitos y yo a cambio te doy un beneficio, dando y dando. La colaboración eficaz es un proceso que no se basa en la justicia ni en la equidad, se basa en el análisis económico del derecho. No se basa ni en la moral ni en la ética. Porque vamos, Barata es un criminal. Éticamente está bien perdonarle la pena a un criminal. Dígame, ¿éticamente está bien perdonarle la pena a un criminal? No. Moralmente es repudiable perdonarle la pena a un criminal. Moralmente es repudiable. Éticamente es repudiable. No es justo, tampoco. Pero yo pregunto, entonces, ¿en qué nos vamos a basar cuando hacemos una colaboración eficaz de ese tipo? ¿En qué nos vamos a basar? No nos vamos a basar ni en la ética ni en la moral, ni conceptos de justicia. Nos vamos a basar en algo tan frío como el análisis económico del derecho. Nos vamos a basar en el tema del costo-beneficio. ¿Se entiende? Nos vamos a basar en el costo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es mejor? ¿Barata en la cárcel con una pena alta, pudriéndose, o Barata libre y 20, 30, 40, 50 procesados, presos y condenados? ¿Qué es mejor? Digan ustedes, costo-beneficio. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más conveniente? ¿Qué es más conveniente? ¿Barata en la cárcel o Barata libre y 10 o 20 o 30 presos? ¿Qué es más conveniente? Para ponerlo en términos muy sencillos. ¿Qué es más conveniente? Libre y con esa información varios procesados o no. ¿Cómo se llama esa figura que me permita negociar con un criminal? ¿Cómo se llama esa figura que me permite negociar con un delincuente? ¿Cómo se llama esa figura que me permite negociar con un criminal, con un delincuente? ¿Cómo se llama? Se llama colaboración eficaz. Negocio con un delincuente. Ese delincuente acepta lo que ha hecho. Ese delincuente, además de aceptar lo que ha hecho, me da información de difícil consecución, de imposible consecución. Y a cambio esa información que yo, fiscal, no la voy a conseguir fácilmente, que es difícil conseguirla, esa información no va a ser de fácil obtención. A cambio de esa información, yo le doy un beneficio. Bajo el principio jurídico, dando y dando. ¿Se entiende? Yo le doy información y el que me da, yo le doy información al fiscal y el fiscal que me da, beneficios. ¿Y eso quién lo prueba? Eso lo tiene que aprobar el juez. Eso lo tiene que aprobar el juez. Pero tiene que ser en un marco de criminalidad organizada. Pero tiene que ser en un marco de ese tipo. ¿De acuerdo? Cambio de información por beneficio. ¿Qué tipo de información? Información que me permita reconstruir lo que ocurrió. Información que me permita establecer lo que pudo haber ocurrido.
información que me permita encontrar lo que pasó, ¿sí? Información que me permita eso. Pero además, información, doctores, yo que quiero ser enfático, información que yo no voy a poder conseguir fácilmente. Esa información yo la voy a recibir y a cambio, si esta información se corrobora, obviamente, si esta información se verifica, se le da unos beneficios y esos beneficios, si es que la información es corroborada, les sean aplicables, pero tiene que esa negociación, ese acuerdo, aplicarla el juez, practicarla, un análisis exhaustivo sobre legalidad, sobre proporcionalidad, sobre razonabilidad y todo lo que hemos conversado, lo analiza el juez y si el juez ve que todo eso se ha cumplido, el juez autoriza, aprueba, homologa el acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, hay algunos principios que se tienen que tener en cuenta y un principio es la legalidad. Solo cabe colaboración eficaz en los casos que la ley prevé. Delitos graves, crimen organizado, etc. Solo cabe cuando hay información de difícil consecución. A cambio de esa información se acepta una colaboración toma y daca. Y solo se puede hacer a partir del fiscal. Y solo se hace respetando proporcionalidad. Tiene que haber una relación de utilidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha entre la información que se recibe y el beneficio que se da. Asimismo, y esto es bien importante, tiene que haber una aprobación judicial. Una aprobación judicial de esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Alguien me pregunta y me dice, ¿por qué hay información de difícil consecución? ¿Por qué hay información de imposible consecución? Esa información de difícil o de imposible consecución hay, claro que la hay. Hay esa información de difícil o de imposible consecución. La hay. Pero la pregunta es, ¿esa información por qué la hay? ¿Por qué esa información de difícil o imposible consecución existe? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué? Porque las escenas del crimen en esos delitos que he descrito no existen. En un homicidio yo puedo ir a una escena del crimen, levanto huellas, hago peritajes, verifico técnicas de escena del crimen, pero yo pregunto, cuando hablamos de criminalidad organizada, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de colusiones, cuando hablamos de esos delitos que nos han afectado grandemente como los que ha cometido Odebrecht, que nos han desfalcado como país. Yo pregunto, ¿esos delitos tienen escena del crimen? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, como no hay escena del crimen, son delitos de difícil investigación, con información de muy difícil consecución. Entonces, allí se autoriza hacer un acuerdo de colaboración eficaz. Una pregunta que se me ocurre es, en esta colaboración eficaz, ¿con quiénes se puede negociar? Pregunto, ¿con quiénes se puede negociar? ¿Quién me lo dice? ¿Con quiénes se puede negociar? Vamos a seguir hoy día con la entrega de libros. Ya hemos regalado 2 la semana pasada. Hoy día prefiero regalar 2 más. ¿Con quiénes se negocia? Dígame en el chat. ¿Con quiénes se negocia? Con el investigado, con el delincuente, con el investigado. ¿Solo con el investigado o también se puede negociar con el acusado cuando ya ha sido acusado? ¿Se puede investigar con él? Se puede negociar con el investigado, pero también con el acusado. Si ha sido acusado, con él también se puede negociar. Pregunto, ¿se puede negociar también con el que ya ha sido sentenciado? ¿Con el condenado puedo negociar? ¿Y con el condenado puedo negociar? Pregunto, ¿con el condenado puedo negociar? También, con todos puedo negociar, siempre que tengan información que me pueda ser de utilidad, siempre que tengan información que pueda ser importante. Con todos puedo negociar. ¿Pasa por qué? Pasa por la información que me den, pasa por la calidad de información. Al sentenciado le ofreceré cosas distintas. Obviamente al sentenciado le voy a ofrecer tal vez reducirle la pena, ¿cierto? Al que está siendo procesado le puedo ofrecer pedirle una pena suspendida. Le puedo ofrecer hasta una exención de pena si me da una información muy importante, muy valiosa. Lo puedo ofrecer al que está en investigación preliminar, sacarlo de la investigación y ni siquiera incluirlo en el proceso. Se puede ofrecer N
beneficios, pero todo va a estar en función de ¿qué? De la información que se presenta, de la información que se entrega, de la información que se plantea. De eso va a depender, de esa calidad de información, el beneficio que se le puede ofrecer. Otro tema que es importante en colaboración eficaz, otra parte que para mí es muy importante en colaboración eficaz, es la parte que tiene que ver con lo que yo llamo la corroboración. Porque si esa información no es corroborada, si esa información no es verificada, no debería darle el beneficio. El beneficio no se da cuando esa información no se corrobora. Porque se acuerdan ustedes la ley de arrepentimiento en casos de terroristas, leyes que eran antecedentes de esta colaboración eficaz. A fin de obtener beneficio, daban cualquier tipo de información, incriminaban inocentes, etcétera. Y esa no era la idea. Porque la idea, ¿cuál era en la ley de arrepentimiento? Que tú vincules a alguien y con esa tu versión, no, eso ya no es hoy día. Hoy día tiene que haber corroboración precisa. Y esa corroboración, cuando es positiva, reciente, dan el beneficio. Hay una etapa de corroboración en este proceso de colaboración eficaz. Ustedes van a ver el proceso de colaboración eficaz con otro docente. Hoy día me han pedido a mí en estos días presentar los procesos especiales. El único en el que nos hemos metido un poquito más a fondo ha sido en el de progreso inmediato, pero van a tener otra clase de colaboración eficaz, donde les van a explicar parte por parte cuál es el procedimiento en este tipo de proceso. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy haciendo hoy día es un marco, básicamente, de esta colaboración eficaz. Entonces, esa información va a tener que ser corroborada y luego de corroborada se les va a dar el beneficio. Porque si no se habría exigido corroboración, se podría someter a cualquier tipo de abuso, atropello, conveniencia, estas figuras, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe lo que se denomina la corroboración. ¿Estamos hasta allí? Bueno, ¿qué ocurre cuando el juez no aprueba? Cuando el juez no prueba, la información ya está. Pero la idea es que si el juez no prueba, el juez no va a decir tampoco yo no voy a dar nada. El juez puede decir cuando no aprueba, no apruebo, pero miren cómo podría terminar la figura. El juez dice no apruebo, pero, dice, no apruebo, pero, ¿cuál sería el pero? No apruebo, pero ¿qué? ¿Cuál sería? Pero le bajo el beneficio. No apruebo, pero propongo otra cosa, ¿cierto? Ya, pero si no lo aprueba, simplemente el tema terminó. ¿De acuerdo? Porque un requisito para el proceso de este tipo es que el juez realice la correspondiente aprobación. El juez lo apruebe previa corroboración. A veces han habido también, como usted bien dice, doctor, maldades en este proceso de colaboración eficaz. Maldades. Falsos positivos. Falsos positivos. Que lo han hecho por obtener beneficios, pero han perjudicado gravemente. Han habido falsos positivos. ¿De acuerdo? No sé si ustedes han recordado esos casos de falsos positivos. A ver, vamos a ver en el chat qué me están diciendo. Veo que están participando, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, Willy también me hace una pregunta. Muy bien, gracias Willy por tu pregunta. Pero el tema es que la vida continúa, se continúa con el tema. A ver, yo les voy a contar un ejemplo de un caso real de cómo es que, si bien es cierto, la colaboración eficaz cabe para cualquier proceso, por cualquiera que esté sentenciado, aunque sea en otro proceso que tenga información, se puede negociar, ¿de acuerdo? Cierto caso, en un penal, en Huancayo, unos policías corruptos fueron al penal y le dijeron a unos internos, a un interno, que le podían ayudar a salir en libertad. Y no tenían que construir un túnel, no tenían que hacer sino un proceso de colaboración eficaz trucho. A ese interno le dijeron los policías, tenemos una información, coludidos también con cierto fiscal, tenemos una información, esa información tú nos la vas a dar, y a cambio de esa información que supuestamente no la das tú, pero en realidad te la vamos a dar nosotros, tú vas a obtener un beneficio. Y vas a salir del penal donde ya está sentenciado, al parecer. ¿Qué era eso?
gracias al apoyo de este señor, se iba a desarticular una organización criminal dedicada a los robos a mano armada a bancos. Pregunto, ¿parece un delito grave y una importante colaboración o no? Con el apoyo de desarticular una banda dedicada al robo en bancos. Aparentemente estaba bonito todo, ¿cierto? Pero ¿saben cuál era el problema? El problema serio era que esa organización no existía. La crearon. ¿Y saben a quiénes los pusieron allí en esa organización? A unos pobres músicos, a los que les hicieron creer que les estaban contratando para tocar en una fiesta patronal en cierto pueblo en Huancayo, que les iban a llevar a ese lugar. Eran músicos a los que los eligieron al azar, músicos distintos, y en sus camionetas, estos delincuentes les hicieron guardar en unos baúles sus instrumentos para que no se pierdan supuestamente. Los llevaron al pueblo y luego les cambiaron esos baúles con baúles que tenían armas. Y les dijeron que cuando hasta que aparezca la llave vayan subiendo los cuartos de los hoteles de esos baúles. Y ya cuando estaban en el hotel, les cayó la fiscalía, la policía, los capturaron con armas, planos, hospedados en un hotel al costado de cierto banco en la noche. Aparentemente era una información preciosa. Habían permitido desarticular una peligrosa organización que tenía armas de guerra, que iban a robar un banco, ¿cierto? Pero en realidad no eran ladrones, eran unos pobres músicos a los que los estaban sembrando para hacerlos pasar como delincuentes. ¿Y todo esto para qué? Para favorecer a quién? A un interno del penal, que les había pagado por ese tema. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Es un uso perverso de la colaboración eficaz o no? ¿Qué opinan? ¿O está bien? Un tema de falsos positivos. Robo agravado con arma. 25 años, 30 años de pena estaban enfrentando esos pobres músicos. ¿De acuerdo? Claro, estos 4 o 5 músicos iban a ir al penal 25 a 30 años sin ninguna pena de fregarles la vida, y un sinvergüenza en el penal iba a salir por haber dado ese datazo. ¿Me entienden? Y ese es un ejemplo de cómo un mal uso, un abuso en una colaboración eficaz podría terminar lejos de beneficiar, afectando. Lejos de beneficiar, afecta. Entonces, esto es lo que de un tiempo a esta parte se quiere evitar con esta, para algunos, excesiva regulación de la colaboración, con esta excesiva reglamentación de la colaboración eficaz. Este uso perverso, este uso terrible, en ocasiones se hace. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es algo que yo aspiro a que ustedes vean con más detalle cuando vean la colaboración eficaz. Esto era un tema de presentación a la colaboración junto con la presentación de todos los procesos especiales que me han pedido hacer, que yo tenía pendiente hacer con ustedes. Y asimismo, continuar con el tema del proceso inmediato que tiene que ver con derechos fundamentales del procesado. Pero, doctores, penosamente no tengo posibilidad de conectarme. Este, Lamentablemente estoy con este impedimento. Otra sesión que tenía más temprano también la tuve que suspender por este impedimento. Entonces, quería proponerles algo. No sé si el día de mañana podríamos continuar. ¿Les parece? Ahorita tendríamos que irnos técnicamente a un intermedio. Siempre a las 7:45 mandamos a nuestro intermedio y luego regresamos para hacer la segunda parte. Entonces, ¿qué les parece si esta segunda parte que nos falta la trabajamos mañana? ¿Podría ser eso? ¿Qué opinan todos? ¿Les parece? Porque me encantaría estar como corresponde, con mis presentaciones, con mis diapositivas, como corresponde en una sesión como esta. ¿Está bien? Sí, doctor, estaría bien, pero ¿nos podría confirmar la hora, por favor? Sí, a ver. eh, Podría ser de 9 a 10 de la noche para que estén más tranquilos. De 9 a 10 mañana.
Sí, doctor, estaría bien. También los participantes dicen que sí. Perfecto, entonces mañana continuamos de 9 a 10 de la noche con esta segunda parte que nos faltaría, ¿sí? Les agradezco mucho vuestra comprensión y mañana nos conectamos a esa hora. ¿De acuerdo? Listo, doctor, estaría bien. Al contrario, gracias a ustedes por su comprensión y bueno, no tomen demasiado hoy día, diviértanse con moderación y nos vemos mañana. ¿Listo? Nos vemos. Felicidades. Doctor, disculpe, antes de que se retire, ¿podría comunicarse con la doctora Aide sobre los libros de la anterior clase para el sorteo? Claro, porque yo ya les dije que ustedes me entreguen los nombres de los ganadores para que yo solamente se los voy a enviar. ¿De acuerdo? Sí, disculpe, justo queríamos realizar el sorteo en presencia de usted para que usted pueda visualizar quiénes eran los ganadores. Ah, hagamos ahorita entonces, normal. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Entonces ahorita presento la ruleta para hacer el sorteo de la anterior participación, bueno, de la anterior clase. Excelente, yo me quedo acá de testigo, tranquila. Estoy atento. ¿Me confirman si se logra visualizar bien la pantalla, por favor? Ahí estamos viendo, clarito. Vamos. Ya, doctor, ahorita voy a poner la lista de quienes han participado. Bien, doctor, acá puse los nombres de todas las personas que participaron y que también dieron una opinión o realizaron una pregunta el día lunes, los que levantaron la mano como tal. A ver, entonces ahora lo voy a mezclar para ver quiénes son los dos afortunados. El primero sería, ay, Dios, no, ya, perdón, ya, la primera ganador o ganadora sería mm, Herbert. Como tal no decía su apellido, pero podría comunicarse en el chat, por favor, para poder como que visualizar quién era. No tenía apellidos ni nada, solo decía Herbert en su usuario. A ver si se puede comunicar con nosotros, por favor. Al siguiente número se comunican, por favor, 926-506-395. Ajá, para los... Ya, él es el primer ganador. Ahora el segundo sería MGM, que tampoco decía nombre de usuario ni nada, pero si se lograse comunicar con nosotros al número que ya dejé en el Zoom, sería muy bueno. Entonces, ellos serían los dos ganadores como tal, doctor Frank.
Excelente, excelente. Felicitaciones a los dos ganadores. Excelente. Entonces, yo les estoy enviando los libros para que se los hagan entrega. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Nos vemos mañana. Mañana. Los, el joven Herbert y el participante MGM, por favor, se comunican al número que ya envía al WhatsApp para poder confirmar sobre los libros. Muchas gracias.